Hola, ¿qué tal, distinguidos amigos y amigas? Un servidor José Franvisla está con ustedes en nuevo encuentro de nuestra clase de orientación. Hoy vamos a trabajar un tema que estoy seguro que le va a ser de mucho interés para todos ustedes. Este tema lo va a trabajar el equipo número 3 en el aula, que es el tema de cómo hacer exposiciones memorables. Entonces, vamos a presentar inmediatamente en pantalla el contenido de este tema para que podamos entonces socializarlo y compartirlos entre todos nosotros para hacerlo más potable el tema. Entonces, este tema es sumamente interesante, muy útil, porque permite no solamente salir adelante en esta asignatura, sino en cualquier presentación que usted tenga que dar, ya sea en la universidad o fuera de la universidad. Entonces, vamos a ver el tema de cómo hacer una exposición que sea memorable. Repetimos, este tema pertenece al equipo número 3 quienes van a presentarlo en el aula dentro de poco. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es una exposición. Es muy importante que nosotros comenzamos por la base, el principio, y vamos a definir qué es una exposición. Entonces, dice aquí en la diapositiva que una exposición es una forma de comunicación oral, es decir, que se habla, en la que una persona llamada expositor o expositora presenta información, ideas o argumentos sobre un tema específico de manera estructurada y comprensible, con el propósito de informar, explicar, persuadir o entretener a una audiencia. Entonces, lo que estamos diciendo es que una exposición, entonces, es una presentación que usted hace de manera oral para, digamos, socializar un tema con una audiencia. Entonces, eso lleva una estructura y tiene unos pasos específicos que nosotros hacemos para que nos vaya bien en la misma. No todas las exposiciones son buenas exposiciones. Hay exposiciones que son excelentes exposiciones y otras que, bueno, podríamos mejorarla. Entonces, la idea de esta clase es que nosotros podamos mejorar nuestra capacidad de comunicación, nuestra habilidad de comunicación a través de la exposición. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que un expositor o una expositora comunica a la audiencia con sus palabras y su lenguaje no verbal. Es decir, no solamente son las palabras las que hablan, también el lenguaje no verbal, ese lenguaje que hacemos con el cuerpo, los gestos que hacemos también con la cara, pertenecen a este lenguaje no verbal. Y es importante que estén en sintonía ambos para que la comunicación sea comprensible, plausible y la podamos entender. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos para hacer una exposición memorable. Esto de memorable quiere decir que se queda dentro de la memoria de las personas. Las personas recuerdan lo que tú expusiste porque lo hiciste bien. Entonces, vamos a ver cuáles son esos pasos básicos que nosotros podemos dar para mejorar nuestra capacidad expositiva. Entonces, el primer paso es muy obvio, que es preparar tu presentación. Sin una preparación previa de tu presentación, es muy difícil que le vaya bien a una persona. Entonces, una buena idea es que el estudiante diseñe un esquema claro, que tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión. Toda buena historia tiene una introducción, tiene un desarrollo y una conclusión. Y la presentación también debe de hacerlo así para que haya un orden lógico y la audiencia pueda entender cuál es el mensaje que usted está tratando de transmitir. Si no tiene este orden de introducción, desarrollo y conclusión, es difícil entender de qué exactamente está hablando el expositor. Otra cosa importante es que coloque la información breve y organizada. Esto de breve quiere decir que usted no debe de durar tanto porque las presentaciones que duran mucho cansan. Entonces es importante que usted coloque una información breve y organizada. Estas presentaciones que usted ve que tienen demasiadas palabras, demasiados párrafos, no son comprensibles, no son entendibles. Nadie va a leer eso que está ahí. Entonces es importante que usted coloque palabras clave junto con imágenes que le den una idea al público, a la audiencia, de qué es el mensaje que usted quiere transmitir. Y los ejemplos
deben ser también prácticos y relevantes. Prácticos quiere decir que sean ejemplos de la vida diaria y que sean relevantes quiere decir que sean importantes, que estén coordinados, que estén relacionados con el tema que usted está trabajando. Entonces, la presentación debe estar preparada previamente antes de usted hacer una exposición. Vayamos al punto número dos, que es el uso de estrategias llamativas. Entonces, en esta parte estamos hablando de que las estrategias llamativas son recursos que uno utiliza para llamar la atención y mantener la atención atenta de la audiencia. Entonces, uno de ellos es el uso de apoyos visuales. Entonces, la diapositiva, los gráficos, las imágenes y los diagramas facilitan porque sintetizan la información y es mejor presentar una gráfica que presentar todos los datos número por número porque aburren los números, pero las gráficas pues mantienen la atención atenta. Entonces, dice también que es importante que usted diseñe dinámicas de grupo, preguntas y pequeños debates, es decir, que no solamente en la medida de la posibilidad, por supuesto, porque no siempre es posible, pero en la medida de las posibilidades que usted ponga a participar al público en su exposición para que se integren mismo. Eso de un expositor hablando talala, 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 sin que el público pueda participar, pues no es como muy atractivo. Y también contar anécdotas, historias que conecten emocionalmente. Entonces, si estamos hablando de datos que tienen que ver con, digamos, temas de autoestima o un tema cualquiera, entonces que usted pueda utilizar una historia que realmente conecte con ese tema que usted está trabajando para que la audiencia pueda entonces entender con estas historias exactamente lo que usted quiere transmitir. Entonces, el uso de estrategia llamativa es importante, son recursos importantes. Vayamos al punto número tres, que es esta, que es el uso de vestimenta adecuada. Fíjese, usted puede ser una persona muy inteligente y muy capacitado, pero la primera impresión tiene una importancia vital para las personas que van a escuchar lo que usted tiene que decir. Entonces, la vestimenta forma parte de la buena presentación. Una exposición memorable es una exposición que también no solamente el contenido, sino el expositor como va vestido, también deja una imagen importante en la audiencia. Entonces, eh, digamos, un formato que no falla es una camisa blanca o blusa blanca y un pantalón negro o falda negra para las chicas. Entonces, es importante que usted vista de manera adecuada en el contexto en el cual usted se está presentando. Entonces, esto no falla, señores. Camisa blanca, pantalón negro, eso no falla. Entonces, la higiene personal y el aliño también cuentan, es decir, su pelo, cómo está en los colores que usa, también la higiene personal. Eso es muy importante que usted lo mantenga nítido para que usted pueda causar una buena impresión en la audiencia. Luego tenemos el paso número cuatro, que es la postura del expositor, la postura corporal. Siempre el expositor se mantiene erguido, nunca se encorva, nunca se dobla. La persona tiene que mantenerse erguido, pero la erguidez no debe ser rígida, sino relajada. Usted no puede tener una posición rígida como si fuera un robot, porque eso lo que hace es distraer al público y el mensaje entonces no va a llegar. Entonces, otra cosa a evitar es cruzar los brazos de esta forma o poner las manos en los bolsillos, porque eso da la señal de rigidez o de que usted se siente muy inseguro. Entonces, es importante que usted mantenga la mano a la vista, que la persona pueda verla y que usted pueda exponer mediante sus manos. Y los movimientos deben ser moderados, es decir, usted no debe moverse con naturalidad. Esta manoteo y este tipo de movimiento brusco lo que hace es distraer la atención y entonces el mensaje no llega. ¿Por qué? Porque la gente le presta más atención a tus manos, a tu cuerpo, que a tus palabras. Entonces es importante que usted haga movimientos moderados y se mueva con naturalidad, como lo haría en cualquier escenario donde usted se sienta familiarizado. Entonces,
El punto número 5 tiene que ver con el lenguaje corporal. El lenguaje corporal muy vinculado a lo que hablamos anteriormente, pero esta vez tiene que ver con el contacto visual. Las personas que no hacen contacto visual con el público no conectan. Entonces, una persona que está exponiendo y tiene una mirada perdida no conecta con las personas que están como audiencia. Entonces, es importante que usted conecte visualmente con las personas a través de su contacto visual. También la sonrisa es una parte importante, pero no es la risa, no es reírse a carcajadas, sino sonreír para que esto pueda transmitir confianza y naturalidad ante el público. Entonces es importante la sonrisa, evitar los gestos distractores, ya hablamos de eso, y evite los tics o movimientos repetitivos, eso de agarrarse la cabeza aquí el mentón o las orejas o los movimientos que son como muy repetitivos, eso distrae mucho. Así que es importante, por ejemplo, esto es un gesto que hacen muchas personas que lo que hacen que distraen al público y no permite conectar con la idea que usted está transmitiendo. Entonces, el lenguaje corporal es importante. Luego tenemos el manejo de la voz. Entonces, la voz es un instrumento muy primordial a la hora de exponer. Entonces, es importante que usted hable con claridad y buena dicción, claridad, claridad, que la gente entienda las palabras. Hay personas que hablan de manera estrapajosa porque hablan muy rápido y entonces eso no permite que el público entienda, escuche exactamente las palabras. Entonces es importante que usted se dé el tiempo de pronunciar las palabras correctamente. También el ajuste del volumen según el tamaño del lugar. Si el auditorio es grande, usted tiene que, es decir, es amplio, tiene muchas personas, entonces usted necesita ajustar el volumen para que la última persona de allá del fondo pueda escucharlo correctamente, lo que usted está diciendo. Cuando nosotros estamos exponiendo, nosotros no hablamos con la voz que nosotros hablamos de manera natural de un tú a tú, sino que tenemos que hablar un poco más alto de lo que hablamos normalmente, porque en la exposición es así como se hace. Entonces, ni muy bajita la voz, pero tampoco muy, muy alta, que pueda entonces, digamos, distraer con su volumen de voz, sino adecuada al tamaño del lugar donde usted se encuentra. Luego, hay algunas estrategia que tienen que ver con hacer pausas para hacer énfasis. A veces hay ideas muy complejas que nosotros tenemos que lanzar y luego entonces dejar reposar para que la gente reflexione acerca de esas ideas. Entonces, esas pausas estratégicas son importantes para dar énfasis. Por ejemplo, tengo algo muy importante que decirle. Entonces, esa pausa estratégica que nosotros hacemos permite que el público entonces esté atento a lo que usted va a decir. Entonces, otra cosa es variar el tono para mantener el interés. Uno no puede hablar en un tono, digamos, monótono, sino que uno tiene que darle brillo a las palabras. A veces tenemos que hablar bien rápido para que la gente nos siga, pero otras veces debemos de hacer ciertas pausas para que las personas escuchen atentamente esa palabra que usted tiene que decir. Entonces, esas pausas, esa variación de los tonos son importantes para que nosotros mantengamos la atención de nuestra audiencia, de nuestro público, siempre presente en el mensaje. Luego entonces, esta parte es importante que es practicar tu exposición. Distinguidos amigos y amigas, si usted no practica, no puede hacerse un experto en nada en la vida. Entonces, el éxito de una presentación se encuentra en la práctica. Usted debe de repetir su exposición al menos 10 veces antes de hacer una presentación. 10 veces. Pase una semana todos los días exponiendo, trabajando su exposición para que usted pueda entonces hacerlo mucho mejor. Entonces, ¿cómo se ensaya? Se ensaya frente al espejo, delante de un familiar, delante de un amigo. Usted se puede grabar por el celular, inclusive por su computadora, para que usted pueda hacer una exposición bien. Si no practica, es difícil que usted lo haga bien. Al menos que ya usted sea un experto en eso. Pero si no es un experto, usted necesita practicar al menos 10 veces.
Entonces, es importante para que haga una presentación memorable, que se le quede a la gente en su memoria esa presentación que usted hizo ese día. Entonces, ahora viene la sesión de preguntas. Si usted tiene alguna pregunta en el aula, entonces la vamos a trabajar para profundizar un poco más acerca de ese tema. Yo le doy las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Estuvo con ustedes su profesor José Frandisla de la asignatura de orientación académica e institucional. Nos veremos entonces en clase. Que pasen feliz resto del día y muchas bendiciones para todos ustedes.